doctor Lama creo que ya no está ingresando. Quien está ingresando es el otro coordinador. Y a ese sí lo he agregado al grupo, al que le llegue el link directo. Ok, listo. Ya están grabando, chicos. La próxima avísenme. Ahora va a salir en la grabación que el doctor Lama. Ok, No, recién lo inicié, no te preocupes. ok, genial. Listo. A los que son nuevos ya me irán conociendo. Entonces, bueno, vamos a iniciar con esto. Primer tema, LES, lupus eritematoso sistémico, o también conocido como LES para abreviar. Cosas que vamos a memorizar, pero a la vez relacionar, para que nunca más se nos olvide. ¿Ok? Y les voy a decir dónde hacer hincapié. Vamos a ver 4 datos fundamentales. Y con estos 4 datos es que vamos a poder entender toda la enfermedad. Y es más, con el mismo nombre vamos a poder entender toda la enfermedad. LES, lupus eritematoso sistémico. Primero, con el nombre. Lupus. Lupus viene del término lobo. Y ustedes ya habrán conocido a un lobo, y si nunca han visto un lobo, pues ustedes conocerán esta raza de perros conocidas como husky. Y ustedes saben que tiene como que una pequeña marquita. Más adelante les voy a enseñar una foto. ¿Por qué? Porque resulta que en esta enfermedad, número 1, tienen que saber de que esta es una enfermedad que tiene una entidad patognomónica, que vendría a ser el rash malar, que respeta el surco nasogeniano, afectación cutánea. Más adelante los vamos a categorizar. ¿Ok? Y tiene la distribución de ser en alas de mariposa. Respeta el surco nasogeniano y ustedes han visto una mariposa, es como que así. Entonces, estas personas, y al igual que los lobitos, ¿no? Tienen como que una parte marcadita. Entonces, por eso le pusieron como que esta denominación también. Ok, lupus por lobo, y los lobos tienen como que esta parte marcada entre blanco, negro, o los dos colores que sean, ¿no? Algunos marrón. Ok, entonces, eritematoso justamente por este eritema malar o rash malar, y la última letra, la última sílaba, perdón, es sistémico. Y cuando nos referimos a sistémico, hablamos de que solamente tiene afectación a nivel de un órgano, es decir, de que puede afectar únicamente al corazón, o únicamente al hígado, o únicamente al riñón. No, no, no. Debemos recordar que este tiene afectación cutánea, afectación musculoesquelética, y también afectación hematológica, así como también afectación a nivel renal, a nivel hepático, a nivel cardiológico. ¿Por qué? La fisiopatología principalmente estaría constituida y dada por el punto número 4 de nuestra lista, autoanticuerpos. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad mediada por autoanticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro reconocimiento hay una alteración. En el reconocimiento de nuestra inmunidad hay una alteración. De modo que nosotros, fisiológicamente, tenemos la capacidad en nuestro sistema inmune de reconocer lo propio como propio, lo ajeno como ajeno. Inmunología básica. Pero ¿qué es lo que pasa en un estado patológico? En un estado patológico no somos capaces de reconocer aquello que es nuestro como nuestro. Entonces, si tú no reconoces aquello que es nuestro, al igual que vimos en Policías y Ladrones en hematología, cuando vimos banco de transfusión, de igual forma, que había policías anti-A, policías anti-B. Ok, de igual forma. Si tú no reconoces en tu inmunidad algo como propio tuyo, entonces lo va a atacar, lo va a neutralizar por distintas vías que se le ocurra. Tal vez a través de la vía del complemento, tal vez a través de la vía de los MAP quinasa, tal vez a través de la opsonización con C2, C3. ¿Ok? Hay distintas vías de muerte celular, o tal vez a través de la apoptosis. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que hay muerte, que es en esencia. ¿Ok? Entonces, yo lo resumiría así: complejos de autoanticuerpos. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos complejos de autoanticuerpos viajan por la sangre y se van depositando. Si se depositan a nivel de alguna articulación, ¡boom! Em, Patología osteomuscular o musculoesquelética. ¿Ok? Sí, entonces también ya habría afectación de la línea hematológica, como vamos a ver más adelante cómo es que lo relacionamos, cómo es que se viene toda nuestra inmunidad abajo, cómo es que hay alteración como hipocomplementemia, el cual también lo van a ver, C2, C3, también vino en pregunta de pasito, ahorita se los menciono en una memotecnia. Entonces, alteraciones hematológicas, musculoesqueléticas, afectaciones cutáneas, hay hasta afectaciones neurológicas. Justamente, ¿por qué? Por ese depósito de inmunocomplejos. ¿Y cómo lo van a relacionar más? Porque en el tema 1, cuando vimos renal, escucharon tal vez algo conocido como nefritis lúpica. ¿Y cuál era la estructura fundamental a nivel renal? El glomérulo renal. Entonces, este complejo de autoanticuerpos, ¿dónde se va a ir a depositar? Membrana basal glomerular. ¿Qué es lo que genera? Ya hemos visto toda la fisiopatología de esto, que es lo que pasa cuando hay una patita de un podocito quebradito, cómo es que pueden empezar a pasar las proteínas, ¿ok? Listo. Entonces,
Entonces también habría, por la nefritis lúpica, pues la afectación renal. Ok, vamos viendo otro órgano y sistema afectado. Ahora, ¿qué es lo que pasa si este complejo de inmunoanticuerpos va y viaja también y se deposita a nivel del pericardio, en la caja torácica? Ok, pericarditis. O a nivel pulmonar, pleuritis. Entonces, ¿qué quiere decir? De que el lupus eritematoso sistémico va a afectar únicamente a un órgano específico. No, quiere decir que va a afectar a todos y tiene la capacidad de afectar a todos nuestros sistemas. ¿Ok? Otro datito sería de que en la mujer es más frecuente que este se presente. Ya van a ir conociendo en raza negra, más frecuentemente, y acá dice más frecuentemente en mujeres, algunos dicen de 10, con una probabilidad de cada 10 mujeres, solamente afecta a un varón. Pero ¿qué es lo que pasa? Y también tiene un grupo de apoyo, porque como es tan raro que se presenten varones, pero cuando se presenten varones es mucho más grave, mucho más letal. Y hay un video también en YouTube bastante curioso. Hola, eres un varón, tienes lupus, sigue nuestro grupo de apoyo, ¿no? Ya, ok. Entonces, estamos primero hablando de mujeres. Número 2, mayor frecuencia, raza negra. Número 3, pico de presentación de 30 a 70 años. Porque algunos creen que está relacionado como que, bueno, a esta edad, más o menos la fertilidad, ¿no? A los 70 años ya no estarías presentando la fertilidad. Pero bueno, se considera como mujeres en edad fértil, ¿no? Listo. Ahora, otra característica, ahora sí los 4 puntitos que les venía explicando. Número 1, enfermedad autoinmunitaria. Ya sabemos cómo es que funciona, ya hemos explicado un poquito de la fisiopatología, grosso modo. Autoinmunitaria. ¿Dónde es el problema? A nivel de tu inmunidad. Tú te estás atacando a ti mismo, ¿ok? Esto va a estar en relación a genes relacionados con la pérdida de tolerancia, como el HLA-A1, ¿no? Y el HLA-DR2, DR3, ¿no? Ok, dependiendo de la población en la que nos encontremos. ¿Ok? Entonces, básicamente con estos genes. Listo. Entonces, ustedes saben de que si hay una alteración genética, lo que hace nuestro sabio organismo es, ya, célula mala, célula que se destruye, apoptosis, o busca la forma de ser destruida, ¿verdad? Pero cuando esta célula resiste, sigue justamente replicándose, por así decirlo, con ese mismo material genético dañado. Y es ahí cuando empiezan los problemas, ¿no? Como en el cáncer. Es como un sistema de resistencia que estas tienen. Ok. Número 2, que es una enfermedad crónica recidivante. Y ya van a ver cómo más lo van a relacionar con con las afectaciones musculoesqueléticas. Afecta cualquier sistema. Ya mencionamos cómo es que puede ir afectando autoanticuerpos, ¿no? Entonces, muchas veces les decía a los chicos, puede ir desde la afectación a, a un cabello quebradizo, hasta una uña rota, hasta un mínimo dolor. Y, por ejemplo, ¿cómo es así el cabello quebradizo, Katy? Habíamos dicho que se afecta la parte hematológica. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál era una de las partes fundamentales en la parte hematológica? En las que les decía el paciente puede venir cansado, puede venir agotado, fatigado, como si ya no tendría ánimos, o con dolores de cabeza, o con palpitaciones, o con las uñas quebradizas, o con el cabello quebradizo. Habíamos dicho justamente cuando se presentaban, por ejemplo, casos de anemia, ¿verdad? Ok, y habíamos dicho de que aquí en les hay afectación hematológica. Entonces, igual, el paciente puede cursar con anemia. Entonces, igual, ¿puede tener la misma clínica? Sí. Ok. Y número 4, que vendría a ser el punto fisiopatológico, que vendría a ser justamente el tema de los anticuerpos. Ok, listo. Entonces, la clínica, dado a todo esto, todo este tipo de presentaciones, que la clínica va a ser bastante compleja. Y pues va a tener una presentación heterogénea. Quiere decir que no todos van a tener las mismas manifestaciones, ¿no? Ok, entonces, vamos a seguir. Acá está lo que les comentaba acerca de la fisiopatología, cómo funciona. Activan el complemento, el maquinasa, ¿no? Que el maquinasa, si ustedes recuerdan inmunología, mata por granzinas y perforinas, no sé si ustedes lo recordarán así, granzinas y perforinas, me acuerdo por ganso, pero ya bueno, en fin. Y esto básicamente consiste en, por ejemplo, poner una mina, ¿no? Ustedes han jugado Gumball, no, es como que pones tu mina y te vas, ya, pero ellos ponen su mina, se quedan y dejan que explote, ¿ok? Y de ese modo, pues igual estarían conllevando que la célula explote, y si es una célula con material que no debería ser replicado, pues obviamente está bien que
entra en senescencia, ¿no? Ok, entonces activan el complemento a través del sistema de MAP quinasas, que matan por gransinas y perforinas, pero ya bueno, eso es fisiopatología. Perdón, inmunología. Ok, entonces por daño directo, a eso me refería con que dejan su granadita, ¿no? Y también a través de C2 y C3. Y si ustedes recuerdan su clase de inmunología, dicen, ya, por eso el profesor se mataba diciendo C2, C3 matan por ozonización y por ese sistema. Ok, sistema principal. Ok, entonces aquí está lo que les comentaba, manera de una historia, manera de un chiste, ¿no? Ya, ahora, manifestaciones generales, pues vendrían a ser en un 90, un 95%, miren, fiebre, fatiga, pérdida de peso. ¿Qué es lo que pasa con estas? Que son poco específicas. Con fiebre, fatiga, pérdida de peso, tú puedes decir, wow, este paciente tiene lupus. No, ¿ok? Entonces tú puedes estar pasando por un periodo de cualquier otra infección, por ejemplo, o simplemente un malestar general, y estarías con fiebre, fatiga, si estés más crónico, ya empiezas a perder peso. Esta fiebre, fatiga, pérdida de peso la podemos ver en cáncer, en VIH, en distintas patologías, ¿ok? Entonces no simplemente por ver esto, dices, ya, esto es lupus, no. Entonces de un 90 a un 95% estas manifestaciones. Manifestaciones mucocutáneas, como les mencionaba, también a nivel del rostro, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en un LES cutáneo agudo, esto de aquí, que vendría a ser este rash malar. ¿Qué distribución tiene? En alas de mariposa. Y esto es pregunta de pasito. Respeta el surco nasogeniano. Esto es el surco nasogeniano, por donde corren sus lágrimas después de los exámenes. Ok, nuestras lágrimas después de los exámenes. Ok, listo. Entonces, siempre acuérdense de este surco. Ok, listo. Rash malar o en alas de mariposa. Genial. Ok, luego tenemos el cutáneo subagudo y el lupus cutáneo crónico, que este también sería conocido como el discoide, ¿no? Que por la forma que tiene. Y este de aquí no está en rostro, sino está acá, la afectación en el cuerpo, ¿no? Y esto ya sería el subagudo, ¿no? Lupus cutáneo subagudo. Esto ya es máculo papular. Ustedes ya habrán visto en dermatología o más adelante van a ver en dermatología el tamaño de la mácula, ¿no? Que son más grandes. Ok, listo. Ok, acá estaba lo que les comentaba. ¿Y por qué relacionado con edad fértil, Katy? Bueno, acá hay una teoría con respecto a la influencia con respecto a la influencia del estrógeno, ¿no? Y cómo este estimularía todo este sistema. Ok. Entonces, manifestaciones musculoesqueléticas. Estas se presentan en más de un 90% y también las lesiones específicas, que estas son las mucocutáneas. ¿Por qué específicas? Porque esto de aquí, el rash malar en alas de mariposa es patognomónico del lupus eritematoso sistémico. ¿Ok? Manifestaciones musculoesqueléticas, más del 90%. Ahorita vamos a ver justamente con respecto a esto de aquí. Les tengo un cuadrito bien chévere de en las que habla de la artropatía de Jacob, deformidades en cuello de cisne y en las distintas deformidades que podemos encontrar. ¿Ok? Entonces, con respecto a las manifestaciones musculoesqueléticas, debemos decir de que los pacientes pueden cursar con artritis y artralgias. Eso ya les había comentado aquí en manifestaciones musculoesqueléticas. Y esto está relacionado a procesos justamente crónicos recidivantes, que era el punto número 12. Dolor migratorio, que puede ser simétrico o asimétrico, es no erosivo, pero puede ser deformante. Y ahorita les voy a pasar el datito que les decía para que puedan diferenciar esto de otra clase de, como un diferencial, de ahí uno muy conocido que ahorita les voy a decir. Y puede afectar cualquier articulación y puede parecer una AR, que es otra enfermedad que ahorita también vamos a conocer en la segunda parte, que vendría a ser AR, artritis reumatoide, ¿ok? Patologías reumatológicas. Y aquí está un poco de las series que pueden ver que se ven afectadas, que vendrían a ser todas, ¿no? En la línea hematológica. Pero esto ahorita no lo vemos tanto todavía, más adelante vamos a ver. Ok, manifestaciones cardiovasculares, esto es como para darles un overview, ¿no? O sea, una vista en general de cómo es que afecta de manera sistémica toda esta enfermedad. Manifestaciones cardiovasculares, como por ejemplo lo que les comentaba por aquí, no está la pericarditis que se puede presentar en los pacientes, ¿no? Derrame pericárdico, por ejemplo, taponamiento cardíaco, enfermedad pericárdica, enfermedad miocárdica, cardiopatía isquémica, que es lo que pasa si hay obstrucción, no llega sangre, se ocluye la luz. ¿Qué es lo que pasa? No pasa sangre. Si no pasa sangre, hay isquemia. ¿Qué es lo que pasa si hay isquemia? Hay necrosis. Si hay necrosis, no ha llegado la irrigación sanguínea, no ha llegado el oxígeno a esa parte del músculo cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que pasa si la bomba deja de recibir esa influencia oxigenatoria? Pues va a dejar de bombear, ¿no? Ok, entonces la sangre no va a llegar a los distintos puntos de distribución. Entonces, cardiopatía isquémica, por ejemplo.
Acá, alteraciones en la conducción, enfermedad valvular, ¿no? La válvula también puede verse afectada, por ejemplo, con la aparición de vegetaciones, como se ve en el Lippmann-Sachs. Acá está, lo que les decía. Ok. Vegetaciones estériles más izquierdo. Ya bueno. Pero eso es solamente como datito para que puedan tener en mente y recordar, es un sistémico, es una afectación sistémica. ¿Ok? Y hay otra clase de manifestaciones gastrointestinales que se presentan en un 30%, son menos frecuentes y son inespecíficas. ¿Qué es lo que más nosotros nos debería importar? Aquellas que nos están gritando, sí, esto puede ser esto por tal motivo, porque si un paciente te viene con anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal, no vas a decir, uy, diagnóstico diferencial, LES. No, tienes que tener una fuente. ¿Por qué piensas en LES? ¿Cuáles son tus criterios para pensar en LES? Y ya que hablamos de criterios, pues vamos a conocer un poquito acerca de los criterios. De esto básicamente ya hemos hablado. Este es un resumen de lo que dijo el doctor. Se lo resumí en todo en una lámina. Aquí está, si no lo vieron en la lámina anterior, ¿cómo dijimos que se llama esto? Esto se llamaba rash o eritema malar o exantema malar en alas de mariposa. No es que el paciente se ha quemado. Acá tenemos que este está respetando el surco nasogeniano. Respeta el surco nasogeniano, no se lo olviden, en la tumba, respete el surco nasogeniano. Ok, acá están los factores genéticos relacionados que les mencionaba, el HLA, DR2, DR3. Factores hormonales, como el estrogénico, de ese también hablamos, factores ambientales, algunos también tienen una teoría en la que le relacionan con los fármacos, con la radiación ultravioleta, ¿no? Ultravioleta. Ok, principalmente vemos las manifestaciones que vendrían a ser a nivel, eh, bueno, estas son inespecíficas, así que no las contaría tanto, pero sí fue pregunta de pasito la siguiente pregunta, valga la redundancia. Principalmente el lupus eritematoso sistémico en un 90% tiene manifestaciones específicas, como, pues ahí la respuesta sería hematológicas, ¿no? Principalmente las hematológicas. Con esto de aquí más se hace diagnóstico diferencial con una AR, con lo de las artralgias y mialgias. Ok. Ah, ya, pensé que era un mensaje de alguno de ustedes. No. Ok. Listo. Entonces, ahorita vamos a conocer un poquito acerca de, esto de aquí es el resumencito del cual les hablaba. Y ya, y aquí hay un dibujito para que puedan ver cómo es que se pueden afectar todos los órganos y sistemas, ¿no? A nivel muscular y a nivel de las articulaciones, cómo se puede presentar con dolor, cómo se puede presentar con síntomas inespecíficos, con signos inespecíficos, cómo es que puede haber afectación renal, hepática, cómo puede haber afectación cardíaca, pulmonar, a nivel de la piel. ¿Ok? Listo. Aquí hay un poco más de lo que hemos hablado y lo hemos contado como una historia, ¿no? Ahora, aquí. Esto de aquí también fue pregunta de pasito. Por ejemplo, esto. Y lo vamos a volver a ver más adelante. Y esto de aquí es de una guía MIR, por ejemplo. Y algunos déficits, bueno, y cursan con algunos déficits de factores del complemento, como C2 y C4. ¿Por qué? Porque justamente habíamos dicho que estos pacientes cursaban con hipocomplementemia. Y estos son complementos, ¿se recuerdan? Complementos, C2, C4. Ok. Eso fue pregunta de pasito. ¿Encontramos déficit de complementos? Sí. Algunos ponen, ¿encontramos hipocomplementemia? Sí. Ok, entonces lo subrayan. Los factores genéticos, ya vimos el DR3, DR2. Ya conocimos también alguna otra clase de influencia que se puede presentar en esto y ahorita vamos a ir haciendo hincapié en estos, ¿ok? Son datos que ya hemos visto. Acá también está el rash o eritema malar, pero aquí ya está como carcomido, ¿no? Como una especie de lepra. Pero bueno, es la imagen que estaba en la guía también. Y aquí, como pueden ver, también las distintas artropatías que se presentan, ¿no? Ahora, con respecto a las manifestaciones musculoesqueléticas, este era el datito que quería darles. Y recuerdo que yo estaba con mi guía al momento de la práctica y estaba dándole como que la última revisada y la doctora justo pregunta, ¿no? Directo con las manifestaciones musculoesqueléticas. Y recuerdo que la doctora mencionó al pie de la letra el siguiente término, cuando dijo, ¿cuál es la diferencia en el lupus con una AR? ¿Cuál es la diferencia en estas manifestaciones musculoesqueléticas? Y pues es esta de aquí. Un 95%. También puede aparecer una poliartritis no erosiva.
no erosiva. Acuérdense de esto, no erosiva, porque cuando vamos a ver AR, artritis reumatoide, aquella que las personas van a verse y atenderse con su reumatólogo, esa sí es erosiva. Esta es una poliartritis no erosiva, no deformante. No deformante y simétrica, que es lo que pasa con las personas con artritis reumatoide. Ustedes ya pueden ver esa inclinación de los deditos, ¿no? Por la artritis. Pero ¿qué es lo que pasa en el ES? En el ES es una poliartritis no erosiva, no deformante y simétrica. ¿Ok? Y esto es lo que nos hace justamente lo que le comentaba, diagnóstico diferencial con AR, más frecuente a nivel de las manos. Vamos a ver más adelante también si es a nivel, ¿a qué nivel específicamente? ¿Ok? A nivel de qué interfalángico. Ok. Ok. Ya, acá estaba lo que les decía de la artropatía de Jacob. Y ahorita vamos a hablar de la artropatía de Jacob también. Ok, entonces, principal diagnóstico diferencial del lupus eritematoso sistémico, pues vendría a ser la artritis reumatoide. La diferencia es que ahorita vamos a conocer las pruebas, obviamente estas son muy distintas, como por ejemplo, se van a presentar la rigidez matutina mayor de 1 hora, como en rigidez de tabla, ¿no? Y aquí en el lupus eritematoso sistémico vamos a tener, por ejemplo, que la afectación, bueno, yo sí la considero como que diferente, aparte de la mancha, el rash en alas de mariposa, no mancha, rash en alas de mariposa, es bastante orientativo, ¿no? Si bien es cierto, no todos lo van a presentar, pero de alguna u otra forma van a haber exámenes de laboratorio que si bien es cierto no nos sirven para hacer diagnóstico, pero sí como ayuda diagnóstica, te van a ir orientando, ¿no? Como por ejemplo los ANAS, como por ejemplo los anti-Smith, como por ejemplo los distintos que vamos a ir conociendo ahora. Y y acá están, ¿no? Anticuerpos antinucleares, que son los ANAS. Pero igual, es más, hay cierto grado de la población que aún sin tener artritis reumatoide, perdón, sin tenerles, igual presenta estos ANA elevados, ¿no? Pero eso ya es cuestión de grupos de estudio en los que encontraron elevación en estos también. Okay. ¿Eso qué quiere decir? Que pues no solamente son los marcadores, sino que también es la clínica que presenta el paciente, la historia del paciente, los factores de riesgo del paciente, y ustedes ya saben todo eso. Entonces, habíamos dicho de que aquí era una no deformante, ¿verdad? Cuando había afectación musculoesquelética, no deformante, no deformidad. Y aquí sí hay deformidad, artritis reumatoide, artritis reumatoide. Más adelante vamos a conocer acerca de esta. Y también en los exámenes, pues vendríamos a tener, pues, este de aquí, que ahorita se los voy a comentar, no les digo qué significa todo este CCP para no trolearlos, porque es muy largo el nombre, ¿ok? Y estos tipos también ya lo hemos visto, ya lo hemos comentado, porque hay algunos tipos de lupus que están asociados justamente a periodos específicos de la vida, ¿no? Ok. O algunos lo consideran como que inducido por medicamentos, pero resulta que nuestros queridos marcadores también nos pueden decir si hay alguno que ha sido estimulado por alguna clase de medicamento, como los vamos a conocer más adelante. Entonces, aquí les tengo esta memotecnia, que la saqué también de esta guía del MIR, en la que nos menciona, em, un segundo, por favor. Ok, perdón, continuemos. Los que ya me conocen saben que mi conejo se pone a hacer tonterías a veces. Ok, entonces, aquí la memotecnia que les presentaba era Lala y Sara chafadas sin un plan. ¿Cómo lo recordamos? Número 1, vamos a tener a Lala. Lala básicamente nos estaría haciendo referencia a 4 criterios cutáneos, ¿ok? 4 criterios cutáneos donde vamos a tener los distintos tipos y categorías de las cuales habíamos estado hablando previamente, dentro de los cuales tenemos con L lupus cutáneo agudo. Y este estaría presentado básicamente por este signo patognomónico, ¿no? Signo porque lo estamos objetivando. Entonces, este vendría a ser, y por 10ª vez, el rash malar o exantema malar en alas de mariposa que respeta el surco nasogeniano. Y se los voy a decir hasta que se aburran. La alopecia A por alopecia no cicatrizal, no tanto mencionada porque no es tan común. El lupus cutáneo crónico, aquí pueden ver como esta distribución discoide. Y también la A por las aftas orales o nasales, ¿no? Está aquí dentro de los criterios cutáneos, ¿no? Las aftas.
Ok, entonces, criterios cutáneos. ¿Y por qué estamos hablando de estas aftas orales o nasales? Porque esto va a estar relacionado con la línea hematológica y con la caída de las líneas de defensa. Ok, y aquí tenemos, era Lala y Sara. Sara. Ahora, con respecto a Sara, vamos a notar criterio seroso, criterio articular y criterio renal. Habíamos dicho en criterio, cuando les di el ejemplo, les dije, ya, si este inmunocomplejo se deposita a nivel del pericardio, produce una pericarditis. A nivel de la pleura, produce una pleuritis. ¿Ok? Entonces, esto básicamente son membranas serosas. Entonces, podría producir una serositis, o a nivel de la pleura pulmonar, o a nivel de la pleura perdón, o a nivel del pericardio. ¿Ok? Entonces también criterios serosos por la afectación a nivel de las membranas serosas. Criterio articular, por ejemplo, en la artritis, ¿no? Sinovitis de más de 2 articulaciones, porque para artritis reumatoide también hay criterios en los que nosotros podemos decir, ya, sí, estoy en una artritis reumatoide propiamente dicha. Y uno que es muy conocido, pues vendría, ya, y con respecto a la artritis, ya habíamos comentado que era no deformante, que era simétrica y que tenía características bien demarcadas con respecto a aquella que sí era artritis propiamente dicha, que vamos a ver más adelante. Criterio renal, por ejemplo, nefritis lúpica. Nunca se van a olvidar de eso. Ya les expliqué la fisiopatología también de esto. Ok, entonces, allá. Lala y Sara chafadas sin un plan. ¿Ok? Entonces, había otra, que si no me equivoco, es Safari también. Entonces, 6 criterios inmunológicos. Dentro de los criterios inmunológicos, vamos a tener, por ejemplo, también aquí la línea hematológica. Como por ejemplo, no, la hematológica está más abajo. Ya, dentro del inmunológico, como vi el CUMS, pensé que también está el hematológico. Ok. Ustedes recordarán cuando estudiamos acerca del test de CUMS. Ok, entonces ya tienen una idea. Para los que no recuerdan, era básicamente con el principio de la aglutinación, ¿no? Que estudió Len Steiner, de la aglutinación, en la que decía de que un glóbulo rojo puede ser rodeado por múltiples otros glóbulos rojos que no necesariamente vienen a ser sus amigos, sino que vienen justamente a rodearlo para neutralizarlo, ¿no? Dependiendo en la circunstancia en que nos encontremos, ¿no? Ok, este CUMS podía ser directo, podía ser indirecto. Ok, CUMS directo positivo. Este CUMS directo positivo nos estaría hablando justamente de la presencia de autoanticuerpos. ¿Ok? Listo. Y nos referimos a, pues, justamente la influencia que estarían manejando estos inmunocomplejos por la falta de tolerancia. CUMS directo positivo. ¿Qué más? Habíamos dicho que había déficit del complemento, de factores del complemento, como por ejemplo C2, C4. Ok, listo. Entonces, hipocomplementanemia. También pueden recordar por la H por hipocomplementanemia. A por los anticuerpos ANA positivo o anticuerpos antinucleares. ¿Ok? Y con respecto a con respecto a estos anticuerpos, que vamos a verlos más adelante, va a haber un nivel de sensibilidad y un nivel de especificidad. Para los que no estuvieron clases previas, les recuerdo que la sensibilidad es la capacidad de la prueba de detectar a aquellos que tienen la enfermedad dentro de una población, ¿no? Tratar de captar la mayor cantidad de casos posibles. Pero pero la especificidad es la capacidad de la prueba que me dice, este verdaderamente tiene la enfermedad y este verdaderamente no tiene la enfermedad, ¿ok? Es la capacidad de la prueba de detectar a aquellos verdaderamente enfermos en comparación con la sensibilidad, ¿ok? Listo. Entonces, especificidad. Más adelante lo vamos a ver cuál es más sensible, cuál es más específica, ¿ok? Entonces, número 2, aquí en pruebitas tenemos los anticuerpos antifosfolipídicos, si no me equivoco, este está más relacionado con el tema de las embarazadas, más adelante lo van a ver. Anticuerpos anti-DNA y el anticuerpo anti-Smith. Ahorita van a conocer a los más sensibles y los más específicos, como les comentaba. ¿Ok? Listo. Sin un plan. Acá tenemos 3 criterios hematológicos y un criterio neurológico. Como les repetía, es una afectación sistémica. Entonces, dentro de los criterios hematológicos vamos a tener P por laquetopenia. Habíamos dicho de que la línea celular, en este caso la hematopoyética, eh, perdón, claro, está bien, esta va a irse abajo, ¿ok? Entonces, las plaquetas van a disminuir en su valor, ¿ok? Plaquetopenia. También van a cursar con leucopenia o linfopenia. Ya habíamos también comentado de que podían
las líneas celulares, las 3 líneas hematológicas, irse a la baja. Ok, y ustedes saben cómo se llama cuando las 3 líneas se van hacia abajo, cuando las 3 líneas descienden, línea blanca, línea roja y línea megacariocítica, que es la línea de las plaquetas. ¿Saben cómo se llama cuando las 3 líneas caen? Pancitopenia. Citopenia. Perfecto, muy bien, están ahí. Ok, pensé que solo me dejaron conectada. Pancitopenia, muy bien. No sé por qué tiene el nombre de pan, a mí me suena pan francés, pero bueno, pancitopenia. Ok. Y el último ya. Y la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Hay destrucción. Ya de por sí estamos hablando justamente de un proceso destructivo. Hay alguien que está muriendo, muriendo, tanto las células como, por ejemplo, los glóbulos rojos, ¿ok? Listo. Y criterio neurológico, porque algunos pacientes resultan justamente con afectación neurológica. Entonces también hay criterio neurológico. Algunos llegan a convulsionar, algunos llegan justamente a cuadros esquizofrénicos o de demencia. Ok, listo. Y acá les tengo este pequeño dato, que para diagnosticar el ES se tiene que cumplir cualquiera de las siguientes condiciones. 4 criterios, al menos uno clínico y uno inmunológico. Nefritis lúpica más ANA positivo o anti-DNA. Ahora, aclaremos esto. Con respecto a este ANA o anti-DNA, les quiero mencionar lo siguiente. El ANA, bueno, por acá tengo este me gusta más en realidad. Acá está, este de aquí. Aquí para que sepan la ubicación de dónde se encuentran estos anticuerpos y cómo es que cuál sería más sensible y cuál sería más específico de acuerdo a cómo se van ubicando dentro de la célula, ¿ok? En los anticuerpos tienen que saber, de que el más sensible es el ANA, anticuerpos antinucleares. Y el más específico, especificidad, ya dijimos que es cada cosa, especificidad en un 98%, tenemos los anti-Smith, ¿ok? Entonces, hay muchos más, como por ejemplo el anti-BNA, el anticuerpo antifosfolipídico, el anti-histona, el anti-RNP. Pero todos estos, no es que haya, simplemente no me van a ayudar. ¿Qué tal si yo quiero descartar o yo quiero confirmar de que este ha sido causado por algún medicamento? O sea, por un periodo crónico de consumo de algún medicamento, ¿no? O inducido por fármacos. Pues entonces yo también podría pensar, y yo digo, ya, en un mayor porcentaje, cuando está inducido por fármacos, aparece en un 90% los antihistona. Ya, yo digo, ya, ok, esto puede ser por fármacos. Ya, y así lo voy relacionando. Por ejemplo, esto es solamente como un datito, ¿no? Porque lo que más les piden es el cuál es el más sensible y el más específico. Otro dato, si no me equivoco, aquí uno estaba relacionado con la función renal. Acá está, este. El anti-DNA, justamente este. Este también es muy específico del ES. Y este de aquí va a estar relacionado con la nefritis lúpica, ¿ok? Entonces, anti-BNA. Ok, listo. Y había otro, allá, el anti-SMIT, que es el más específico, con un 98% de especificidad. Aquí está, LES. Y si no me equivoco, había uno también del recién nacido por acá. Miren, esto es lo que les decía, ¿no? Que había algunos pacientes que presentaban esta afectación a nivel neurológico asociada a manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿no? Cuando hablamos de antirribosomales, ¿no? Si es que estos aparecen. Ok. El RNP creo que era. No, este no era. Ok, ya. Entonces, ese datito quería darles. El más sensible, el más específico. Ya. Y esto justamente. El ROE, el anti-ROE era el lupus neonatal. Ok, ya. Entonces, los ANA eran los que eran considerados como que los mejores. Ok. Sin embargo, luego vino el anti-SMIT. El anti-SMIT fue considerado el más específico. Y el más sensible, pues fueron considerados los anticuerpos antinucleares, ¿no? Por justamente la ubicación a nivel nuclear, como lo ubicarán en la imagencita cuando lo revisen. Ok. Entonces, los anti-DNA, habíamos hablado que está relacionado con los cuadros de nefritis lúpica, ¿no? Actividad renal, justamente lo que les comentaba. El anti-SMIT, más específico. ANA, más sensible. Anti-RO, cuando hablamos de casos neonatales. Se los menciono porque le están metiendo de todo en el examen. Ok. Al menos en el del ciclo pasado era como que así les metían de todo. ¿Cuál otro mencionar? Ya el antihistona, en el caso de un LES medicamentoso. El antirribosomal en el caso de los cuadros neuropsiquiátricos, ¿no? Que se presentaron. Ok, listo. Ahora, ¿dónde ustedes clasificarían el lupus eritematoso sistémico? ¿Como una enfermedad órgano específica o como una órgano sistémica? Sistémica, ¿verdad? Por órgano comprometido, pues estaría en sistémica.
Ok. Mecanismo de daño por medio de complejos autoinmunes. Ya lo conocen. Datitos así que hemos estado mencionando. Lo hemos visto. Y... Ay, miércoles. Acá está. Acá hay una memotecnia que vendría a ser hoy un Safari, donde estamos mencionando pues justamente la H por alteraciones hematológicas, anemia hemolítica, ya la conocen, sale con un positivo. Hay leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, ya saben las 3 líneas de abajo, genera una pancitopenia, úlceras orales o aftas orales, también tenemos la afectación neurológica que puede cursar con psicosis o convulsiones, y ya saben, el anticuerpo que ya podemos encontrar. En el caso de la serositis, ya saben, puede cursar con pleuritis o con pericarditis. Con las artritis, ya saben, no erosiva. Después, ¿cuál otro mencionamos? En la fotosensibilidad, mencionamos acerca del que ya les mencioné y les dije que le iba a decir a cada rato, pues el rash malar o exantema malar, en distribución en alas de mariposa que respeta el surco nasogeniano. Algunos relacionan esta patología pues justamente con los rayos ultravioleta también, a nivel de factores ambientales, no únicamente, pero que pueden aportar, ¿no? Y eso justamente por ello lo relacionan con las lesiones cutáneas. Los anticuerpos antinucleares, como los más sensibles, ya saben, los anti-Smith, los más específicos. Afectación renal por la nefritis lúpica, como los pacientes pueden cursar con proteinuria o cilindros celulares, porque si hay un autoanticuerpo, perdón, cuando hay un complejo autoinmune que se está depositando a nivel de la estructura principal del glomérulo renal, que vendría a ser la membrana basal glomerular, si se rompe o se fractura un podocito, pues este puede permitir que proteínas empiecen a pasar. Y ustedes ya saben todo lo que conllevaría eso, porque lo hemos revisado en el tema 1. Y las alteraciones inmunológicas, como por ejemplo la hipocomplementanemia. ¿Ok? Listo. Entonces, sigamos. Acá está, por ejemplo, los distintos tipos de presentaciones que pueden entrar en un diagnóstico diferencial de LES, pues justamente dada la amplia gama de manifestaciones que puede tener nuestro querido LES, ¿ok? Y también puede cursar con manifestaciones inespecíficas, lo cual pues te hace volar más. Y ahora hay criterios específicos para este LES que vendría a ser pues justamente determinado por el EULAR, así se llama. Ok, a ver, criterios clínicos, o sea, en este EULAR nos presenta como que una tabla en la que vamos a poder observar los distintos criterios clínicos, criterios inmunológicos y se les va a ir dando un puntaje. Y nosotros vamos a ir evaluando, pues justamente de acuerdo a qué tanto vaya sumando este puntaje, es que nosotros vamos a poder decir, ahora, en el examen no les va a venir sume ningún puntaje o a partir de qué puntaje o cómo es que va a, o cuando empieza a presentar manifestaciones, no. Básicamente, las preguntas van o en modo teórico o en modo a lo de los ANAS anti-DNA, ¿ok? O más que todo para que ustedes diferencien si están ante un LES o ante un AR. ¿Ok? Todo esto ya lo hemos visto. Lo hematológico a nivel renal, a nivel neurológico, a nivel de las alteraciones musculoesqueléticas, a nivel dermatológico o cutáneo, todo esto de aquí se los he resumido en estos cuadritos. En Lala y Sara chafada sin un plan y en hoy un safari. Van a ver que todas las alteraciones que hemos visto las van a poder relacionar aquí. Ahora, dentro de las pruebas de laboratorio, me pareció bastante importante que ustedes conozcan y vean esto, tal cual la guía del MIR. Bueno, y aquí está justamente lo que les comentaba, ¿no? Ya hablamos de la anemia, con un positivo. Leucopenia, trombocitopenia, ya hablamos de toda la línea de pancitopenia. Ok. Elevación del volumen de sedimentación globular. Obviamente esto va a estar relacionado con la gran lisis interna que está ocurriendo a partir, pues, justamente de toda esta activación de esta cascada, ¿no? Aumento moderado de la proteína C reactiva. Este es un factor justamente que se eleva ante alguna causa, ante causas infecciosas, ante causas de destrucción, ante causas de hemólisis también. Ahora, pero acá estaba lo que les quería mencionar. Ya. Si ustedes escuchan el término factor reumatoideo, no únicamente nos podemos estar refiriendo a artritis reumatoide.
Cuando hablamos de artritis reumatoide, ustedes van a conocer otro término que vendría a ser el CCP, que hace rato les había comentado, que vendría a ser el anticuerpo anticitrulinación o anticuerpo citrulinado, anticuerpo citrulinado. ¿Ok? Ese sí me va a ayudar para artritis reumatoide. Que yo encuentre factor reumatoideo no significa que yo voy a estar ante una artritis reumatoide. Hay cierto porcentaje de la población en general que ha presentado elevación de este y no ha cursado con esta clase de afectación reumatológica. ¿Ok? Entonces, no porque yo encuentro factor reumatoideo positivo o en revoluciones aumentadas, es que quiere decir de que este paciente tiene OLES o tiene artritis reumatoide. ¿Ok? Miren, este puede aparecer aumentado en un 20 a 30% de los casos. ¿Ok? Ya, acá está. Puede asociarse a un déficit también de IgA, al igual que ocurre en artritis reumatoide. Ya. Esto va a ir en relación justamente a lo que les comentaba hace un momento. Esto de aquí. El consumo del complemento a nivel de C3, C4, también algunos hablan de un consumo por parte de C2, ¿no? ¿Y cuál vendría a ser el más útil en la valoración, pues, de este? Pues vendría a ser el C4, ¿ok? Listo. Esto es más cositas de las cuales hemos estado hablando con respecto a los anticuerpos. Esto de aquí, ya lo hemos mencionado. Y aquí están también estos criterios por parte del Colegio Americano de Reumatología para el LES. Todos estos de aquí los hemos visto, así que no se asusten. Por más que sean largos, por más que sea una gran lista de 11, pues los hemos visto todos y todos están en la hematecnia. Ustedes van a ir leyéndolo y van a ir recordándolo. Recuerden en artritis no erosiva, no erosiva. ¿Ok? Listo. Ahora sí, vamos con el siguiente puntito. Aquí hemos empezado como 8 y 10, ¿no? Ya, ok. Entonces, ahora, la siguiente alteración reumatológica que quiero que tengamos en cuenta y en la cabecita, y lo ponen como diagnóstico diferencial para LES, vendría a ser la artritis reumatoide. ¿Ok? Aquí quiero que tengan en cuenta algo. Una de las patologías que les voy a mencionar va al reumatólogo y la otra no va al reumatólogo. ¿Ok? Si tú, y les voy a decir los nombres, pero la gente los tiende a confundir. Artritis reumatoide es la que va al reumatólogo. Por más que ustedes lo sientan así como que tonto, ay, Katy, es más que obvio, ya. Pero igual se las comento porque ahorita se pueden confundir por las características que comparten. Y la otra, pues tenemos la artrosis, que vendría a ser más producto del esfuerzo mecánico, ¿ok? La artrosis ya vendría a ser pues justamente la manifestación del organismo, yo lo llamo así como producto del cansancio de los años o producto de la actividad repetitiva de hacer las cosas una y otra vez, como por ejemplo trabajadores de obras o trabajadores de casa, ¿no? Que están completamente el día dedicados a limpiar, a lavar. Y se sobreesfuerzan con ello, sobreesfuerzan sus articulaciones y muchas veces por la necesidad no tienen tiempo de descansar correctamente. ¿Ok? Entonces, una de estas, marcada esa diferencia, cuál va reumatólogo, cuál no, marcada esa diferencia hay otra característica. Hay una que va a ser muy rara y hay otra que va a ser común, producto justamente del desgaste físico por el esfuerzo mecánico. Esta de aquí va a ser rara, rara. Lo sufre alrededor del 1% de la población. Es una afectación reumatológica, mientras que esta de aquí sí afecta a un mayor porcentaje de la población, porque ustedes saben de que un gran porcentaje de la población pues es trabajadoramente activa. Entonces, pues justamente producto de ese desgaste. Ok, listo. No en todos los trabajadores, sino que aquellos que tienen un mayor esfuerzo mecánico. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Artritis, itis, faringitis. Em, Otra afectación con itis, pericarditis, pleuritis, termina en itis. ¿A qué quiero llegar? Inflamación. Artritis reumatoide. Reumatoide. Ok. Artritis. Inflamación de la membrana sinovial. Sinovial. Ok. Entonces, inflamación de la membrana sinovial. Ubicamos la membrana sinovial. Se encuentra inflamada. Ya, membrana sinovial inflamada. Estoy ante una artritis. Pero, ¿qué es lo que pasa en la artrosis? Miren aquí. Hay destrucción del cartílago.
Esto de aquí es muy distinto. Acá hay un ataque al cartílago que recubre las articulaciones. Pero esta es una enfermedad asociada al envejecimiento y es más frecuente a partir de los 40 años, mientras que la artritis reumatoide te puede dar a cualquier edad de tu vida. Es más, o sea, es mejor, no más mejor, es mejor que tú te des cuenta de que es una patología producto del envejecimiento y producto del esfuerzo mecánico que tú has hecho a lo largo de tu vida, por tanto, trabajar y rajártela, que sea una afectación que te empieza a dar cuando eres joven o de 20 a 40 años, más o menos en ese rango, producto justamente de una alteración dentro de ti. Y ahora les voy a dar otro datito, que también, y más adelante creo que se los pongo, donde les hablo acerca de la parte fisiopatológica. Ya bueno, ya. Más adelante se los menciono. Ok, sigamos. Uy, y ahora sí está más grande. Puede aparecer a cualquier edad. Miren aquí las partes más afectadas. Bueno, aquí sí podríamos ver una distinción, la vamos a ver más adelante. Y también los síntomas, ¿no? Inflamación y derrame articular, rigidez, dolor, pérdida de la movilidad. Y aquí, dolor, rigidez, chasquidos en las articulaciones. No se me hagan más líos con respecto a los síntomas. Ahorita les voy a dar el dato clave fundamental que ustedes van a decir, sí, esto es AR. Sí, esto es artrosis, no hay duda. ¿Ok? Entonces lo principal es estos dos, quiero que recuerden. ¿En quién sería más frecuente? ¿Ok? Listo. Entonces, en la artritis hay afectación producto de la enfermedad inflamatoria de la membrana sinovial. Y ahorita vamos a ver justamente la característica clínica del dolor. ¿Ok? Entonces, yo les digo, si ustedes están todo el día haciendo esto, limpiando, pues obviamente va a haber un brazo que va a estar más cansado que el otro. Entonces, en este caso, pues sería el derecho. Ya. Sí, doctor, lo que pasa es que he estado trabajando, ya tengo mis 50 años, usted sabe que hay que mantener a la familia. Ya, sí, no descansa, no, me levanto a las 5 de la mañana a trabajar y empiezo a sentir ciertos cambios que ahorita les voy a mencionar. Y por otro lado, a la consulta con su reumatólogo, o tal vez primero medicina general y luego es derivado, llega este paciente que dice, no, yo tengo 20 años, pero solamente es a nivel del brazo izquierdo. Y hace algo con el brazo izquierdo. Y el paciente dice, no, no realmente. ¿Qué es lo que pasa? Y este dolor también lo empiezo a sentir en el brazo, brazo contralateral. Bueno, el paciente no va a decir contralateral, en el brazo derecho. Hace poco también lo empezaba a sentir ahí. Y empiezo a tener otras manifestaciones, también que ahorita les voy a mencionar. Entonces, ¿para qué hago este primer remarque, este primer encuadre? Porque reumatoide va a haber una afectación, como ya les dije, no tiene nada que ver con el esfuerzo mecánico, bilateral. ¿Dónde está? Bilateral y simétrico. Simétrico. ¿Qué es lo que pasa acá en la artrosis? Producto de esfuerzo mecánico. Solo se afecta aquel que ha sido más trabajado. ¿Ok? Listo. Con respecto a la rigidez, el dolor, este dolor. ¿Cómo es el dolor? Empeora en el reposo. Empeora con el reposo. ¿Qué es lo que pasa en la artrosis? Si son personas que ya están cansadas, ¿qué es lo que te dice tu mamá cuando ya se ha cansado o tu papá cuando ya se ha cansado? Déjame descansar un rato que he estado trabajando todo el día. Quieren descansar porque algo, bueno, no digo que algo les duele, pero necesitan reposar, ¿verdad? Ok, necesitan descansar. Pero ¿qué es lo que pasa en la artritis reumatoide? Dado que es un proceso fisiopatológico, no es normal, es patológico, tú descansas y te hace peor. Empeora con el reposo. Si sería por un esfuerzo mecánico, tú descansas, duermes rico, ya, te sientes mejor al siguiente día. Pero dado que es producto de este proceso que ahorita les voy a comentar, es que no va a ayudarte a reposar, sino que en este proceso patológico es que tú te sientes peor cuando has reposado y es más, te despiertas con esta rigidez de la cual les voy a hablar. Y acá estaba lo de la rigidez. La rigidez es matutina. Tiene una duración variable, sin embargo, algunos lo consideran, y por acá les pongo, mayor de 1 hora, que se siente como una sensación de entumecimiento, como una rigidez en tabla que dura más de 1 hora por la mañana. Mi mano no la puedo mover. Y ya, se acostumbran a no poder moverla la primera hora de la mañana, por ejemplo. Hay una rigidez articular después de la inactividad, después del reposo. ¿Por qué? ¿Por qué se refieren con rigidez matutina más frecuentemente? Dado que ¿cuánto es tu periodo más largo de descanso en el día? Pues descanso en el día, pues justamente luego de que te acuestas para descansar en la noche, ¿no? Ok.
¿Y esto a qué conduce? A que tengas una disminución de la movilidad articular. ¿Producto de qué? Del dolor. Va a cursar con calor, tumefacción, sí, la triada de Celso. ¿Por qué? Porque estamos justamente ante un proceso inflamatorio. ¿Ok? Listo. Y aquí, con respecto a la deformidad, también van a haber algunas alteraciones, como por ejemplo los nódulos reumatoideos. Y va a estar asociado a otras afectaciones, ¿no? Como el síndrome de Sjögren. Ok, deformidad. Debido a la inflamación persistente que afecta a huesos, ligamentos y tendones, como por ejemplo lo vamos a ver en un momento. Como por ejemplo aquí se muestran las artropatías, ¿no? Pero antes no quiero saltarme este cuadrito de aquí, donde está un resumen de lo que les he comentado en este pequeño ratito. Ok, listo. Entonces, todo esto lo que está aquí les he comentado a manera de historia. Esto de aquí, recuérdanlo y con ello van a recorrerlo, van a poder relacionarlo a lo largo de que ustedes vayan resolviendo sus casos clínicos, ¿no? En la artritis nos encontramos ante una afectación inflamatoria autoinmune, también por depósito de autoanticuerpos que van a generar destrucción. Y en la artrosis estamos hablando de un proceso degenerativo, ¿ok? Ya saben cuál mejora con el reposo, cuál no. Ok, entonces, en la artritis reumatoide, esta va a ser una enfermedad crónica sistémica, predominantemente articular, porque ya saben dónde se va a dar las principales manifestaciones, ¿ok? Y esta va a cursar con sinovitis. Ahora, ya, esto de aquí también. Ya les comenté también a manera de historia por qué es que esta es simétrica, porque si sería pues justamente producto de una artrosis, sería producto del desgaste, pues la articulación más afectada pues sería la más utilizada, ¿no? Pero en este caso, dado que estamos ante una patología compleja debido justamente a depósito de autoanticuerpos que generan destrucción, pues justamente es que se va a presentar de esta forma, a nivel simétrico, tanto derecha como izquierda, ¿ok? Y aquí sí hay destrucción del cartílago y hay deformidades óseas, ¿ok? Es básicamente lo que hemos estado comentando. La afectación a nivel de la epidemiología, ya lo hemos mencionado. Ya, ahora aquí. Las clases de deformidades que se pueden presentar en la artritis reumatoide vendrían a ser, y ha sido pregunta de pasito, y por ello también se los pongo en un cuadro más adelante, es con respecto a las clases de deformidades. Tenemos los dedos en martillo y las deformidades en Z. Acuérdense cuál se da en cuál, es decir, qué parte o qué fragmento de la interfalángica está doblado, ¿no? Y para ello se los pongo aquí en un cuadrito. Acá está mi cuadrito. Artritis reumatoide y las deformidades clásicas. Tenemos, por ejemplo, los dedos en Boutonnière o en ojal, y aquí está cuál se encuentra flexionado y cuál se encuentra hiperextendido, porque eso de ahí sí es preguntada en pasitos. ¿Por qué en laboratorio? No lo sé, eso debería ser pregunta de medicina, pero aún así, tal vez para que hagan diagnóstico diferencial, ¿no? Pero aún así se los ponen. El pulgar en Z o el cuello en cisne, ¿no? Y la ráfaga cubital, ¿no? Que ya no es tan preguntado, pero sí se puede ver. Ok, entonces, estos de aquí son los dos más frecuentes. El dedo en martillo y la deformidad, y esta deformidad en Z, ¿no? Entonces, aquí está más resumidito y como que cuál se dobla primero, cuál está hiperextendido, pero igual acá por si acaso se los pongo. La flexión de la interfalángica distal, o también conocido como dedo en martillo. Y aquí está, ¿no? Como un dedo en martillo. Ok. Y interfalángica distal, ¿no? Tenemos proximal, distal, dedo en martillo. Y ok, por acá les pongo también, y en el primer dedo la hiperextensión de la metacarpofalángica con flexión de interfalángicas, que vendría a ser la deformidad en Z. Principalmente la afectación a nivel de, acá está justamente lo que les iba a mencionar. Ya. Y esto de aquí sí lo recuerdan, ¿no? Hablábamos de una poliartritis crónica simétrica aditiva, erosiva, deformante y anquilosante. Si pueden, subrayenlo, remárquenlo porque ya les pasé el material. Mientras que cuando hablábamos de LES, habíamos hecho hincapié en que esta era una poliartritis no erosiva, no deformante y simétrica. Les dije. Mientras que aquí ahora hacemos justamente este encuadre, acá está, este encuadre en lo que decimos simétrica, aditiva, erosiva, deformante y anquilosante. ¿Ok? Principalmente la afectación es a nivel de carpo, ¿no? A nivel de la mano, acuérdense, carpo, mano, tarso, pie, ¿ok?
La más frecuentemente afectada, pues vendría a ser la articulación metacarpofalángica. Siguiendo el orden, la segunda más frecuente, la interfalángica proximal, y luego la metacarpofalángica y las rodillas. ¿Ok? Metacarpofalángica es la más frecuente. Y ustedes también, uy, ¿qué fue? En la metacarpofalángica la pueden ver aquí, ¿no? Afectada justamente en la deformidad en Z. La interfalángica distal, que no era tan frecuente, era raro, pero lo teníamos pues justamente generando los dedos en martillo. Ok. Y aquí hay otra clase de manifestaciones que son conocidas como los nódulos reumatoideos, como por ejemplo también pueden ver en esta imagen, producto justamente del depósito de autoanticuerpos y la erosión que generan. También acá hay otro nódulo reumatoideo a nivel cubital, este de aquí. Y aquí pueden ver este quiste de Baker, ¿no? Y también puede haber afectación a nivel de la esclera. Ok, y aquí hay otra, ¿no? Que también no es tan común, pero sí se conoce como la subluxación atloaxoidea anterior. Ok. Em, Criterio de clasificación de la artritis reumatoide, también dado por el Colegio Americano de Reumatología, va a resumir la historia que les conté acerca de cómo se presentaría este cuadro. Rigidez matutina, articular más de 1 hora, lo que les mencioné. ¿Por qué? Porque empeoraba tras que el paciente reposa. Artritis de 3 o más grupos articulares. Por eso es que hablábamos alrededor de afectación de 2 en lupus eritematoso sistémico, y esto nos ayudaba a hacer diagnóstico diferencial justamente con la AR. Y la artritis de articulaciones de las manos. ¿Por qué manos? Porque a nivel del carpo era más frecuente. ¿Ok? Y como habíamos mencionado aquí, metacarpofalángicas pues eran las más frecuentemente afectadas. Cuando hablábamos de metacarpofalángicas estábamos hablando de la deformidad en Z. Acuérdense, ya les dije dónde se da la flexión y dónde se da justamente la hiperextensión. Ok. Y esto se da producto justamente de la inflamación. Ok. La artritis simétrica ya habíamos hablado, pues que si sería una artrosis, pues estaríamos hablando de la mano más utilizada, ¿no? O la extremidad más utilizada, producto de este proceso fisiopatológico, ¿no? Los nódulos reumatoideos, también los hemos mencionado, factor reumatoideo en 0. Ahora, con respecto al factor reumatoideo, ahora vamos a hablar con respecto a ello. Y las alteraciones radiográficas sí también nos pueden ser de utilidad, ¿ok? ¿Y qué veríamos aquí? El factor erosivo, ¿ok? Ahora, a ver, con respecto a las pruebas de laboratorio, hace un momento habíamos comentado de que el factor reumatoideo presentaba una elevación en la mayoría de los casos en personas que no necesariamente tenían la enfermedad. Sin embargo, igual nos va a ser como que orientativo de que un trastorno reumatológico está pasando, pero el que más nos va a servir va a ser el anticuerpo anticitrulinado, o también conocido como anti-CCP. Déjenme ubicárselos. Acá está, anti-CCP. ¿Ok? Entonces, los anticuerpos anticitrulinados sí van a sernos realmente útiles para que yo pueda confirmar o descartar una AR. ¿Ok? La especificidad de este va a ser mucho mayor. Especificidad del anti-CSP mucho mayor. ¿Ok? Entonces, ¿nos puede servir el factor reumatoideo? Sí. Tal vez por su mayor sensibilidad, pero el que es más específico vendría a ser el anticuerpo anticitrulinado. ¿Ok? Listo. Ese sería el principal dato en lo cual les resumiría todo esto. Otra característica que podríamos encontrar aquí pues sería que estos pacientes también cursarían con anemia, con un volumen de sedimentación globular producto de la destrucción interna de estas células, el PCR también producto como reactante de fase activa y otros reactantes de fase aguda, lo que les comentaba, suelen también estar elevados y se relacionan pues justamente con la actividad de destrucción. Esto es justamente lo que les comentaba, ¿no? Ahora aquí. Eso es con respecto también a la afectación, bueno, cómo ves que puede cursar con hipocomplementenemia de C3, C2 y C4 también, producto de la activación del complemento. Ahora, con respecto a los, ahora con respecto a los criterios. Con respecto a los criterios, vamos a encontrar
tres grupos: la afectación articular, la afectación a nivel hematológica o serológica y la duración de esta enfermedad. Y también se les va a dar un puntaje. Y un paciente será clasificado con artritis reumatoide si la suma total de este es igual o, bueno, mayor o igual a 6. ¿Ok? Entonces, a nivel articular, vamos a ver de acuerdo a cómo es que se van a dar la afectación de estas articulaciones. Habíamos dicho de que va a ser unilateral o bilateral. Habíamos dicho que va a ser bilateral, que va a ser simétrico. Entonces, si está afectada solamente una articulación, pues no le voy a dar ningún punto. ¿Por qué? Porque necesita ser bilateral y necesita ser simétrica. ¿Ok? Entonces, de 2 a 10 articulaciones grandes afectadas, le doy un punto, y de acuerdo a cuántas más van siendo afectadas, le voy dando mayor número de puntaje, siendo el mayor 5. No les van a hacer, repito, no van a hacerles en el examen decir cuánto tuvo en la escala de Euler para Les, por ejemplo, en este paciente, o cuánto tuvo en la escala justamente de artritis reumatoide de este paciente. No, no les van a hacer poner a contar articulaciones porque ustedes no van a ser reumatólogos. O tal vez sí, más adelante. Ok. Serológico. A nivel serológico, pues van a encontrar justamente lo que les comentaba en las pruebas de laboratorio. Pueden encontrar, pues justamente, eh, el anticuerpo antipéptido cetrulinado, que vendría a ser el más específico, como ya habíamos comentado, y el factor reumatoide. Si ambos me salen negativos, pues yo le voy a dar 0 puntos, porque no me están siendo orientativos de una artritis reumatoide o de alguna afectación reumatológica. Si me salen positivos bajos, entonces yo puedo decir un 2. Si me salen positivos altos, yo puedo pensar, puedo acercar más mi diagnóstico, ¿no? Entonces ya yo le daría más puntaje. Si empiezan a aparecer reactantes de fase aguda, ¿no? Como por ejemplo la velocidad de sedimentación globular, de la cual ya hablamos aquí, y otro reactante de fase aguda, ¿no? Como por ejemplo el PCR. ¿Ok? Si estos están normales o si están elevados, producto justamente en correlación de la actividad, como les había comentado, la actividad destructiva. Y de acuerdo a la duración, habíamos dicho de que esta es una enfermedad aguda o crónica. Mencionamos crónica, al igual que en LES, crónica recidivante en LES. Y esta vendría, si tiene una duración de menos de 6 semanas, hablamos de 0 puntos. Y si tiene mayor o igual 6 semanas, estaríamos hablando de 1 punto. Si tiene mayor o igual de 6, pues estaríamos pensando en una artritis reumatoide ya diagnosticada. Esto de aquí es un resumencito que yo hice cuando estaba llevando medicina, porque también hablamos de LES, perdón, de artritis reumatoide, y justamente, acuérdense de la IgM también. Justamente cuando llevamos en medicina 3, si no me equivoco, y hablamos de artritis reumatoide, justamente el doctor mencionó esto del anticuerpo anticitrulinado, y ahí se me quedó más el nombrecito, más que cuando llevamos en medicina, perdón, en laboratorio. No sé si por acá le he puesto. Mm, mm, No, no está. Pero ya se los mencioné, así que recuerdo, ¿no? Acá está lo que les decía. Sistémica poliarticular crónica, más de 6 semanas. Más de 6 semanas. Mayor o igual 6 semanas. Ok, listo. Y esto de aquí. Entonces, ahora, preguntita para los que han quedado vivos. Preguntita. Qué raro, alrededor somos como que 35, supondré que es por lo de los exámenes. Ok, última para irnos, para ver si han entendido. Si yo estoy hablando, a ver, yo tengo entre 20 a 40 años. Y resulta de que cuando yo me echo a descansar, me pasa lo que yo estoy sintiendo. Lo que yo estoy sintiendo es que empiezo a tener un gran dolor a nivel de la mano derecha. Yo he trabajado toda mi vida, soy maestro constructor y, y me dedico especialmente a hacer el techado, el vaciado, todo ello. Y me canso mucho y me duele la mano derecha. Pero yo descanso y me pasa lo que estoy sintiendo. Em, Ya les dije mi edad. Ahora, ¿ustedes más se inclinarían por una artritis o por una artrosis? Artrosis. Muy bien, perfecto, artrosis. Para los que no los notaba tan convencidos, les lo digo el siguiente caso. Tengo 20 años. em, en mi casa, pues me dedico a estudiar. Sin embargo, me ha empezado como que un pequeño dolor. Inicialmente era un pequeño dolor, pero con el tiempo fue subiendo de intensidad. Inicialmente lo habré tenido en un 1, luego un 3, luego un 7, luego un 10 en la escala EVA del dolor. Ya soy paciente, pero me digo la escala EVA del dolor. Ok. Y luego resulta de que también lo empecé a sentir en el otro brazo.
O sea que los tengo en ambos brazos. Ahora los tengo en ambos brazos, diré. Y resulta de que yo pienso a veces que me voy a echar a descansar y ya el dolor va a pasar, pero el dolor no pasa, el dolor no calma, sino que empeora. Y en las mañanas siento como una especie de rigidez en tabla. ¿Qué pensarían ustedes, artritis o artrosis? Artritis. Muy bien, perfecto. Andrea, fuiste tú, ¿verdad? Ya, gracias. Sí. Estaría pensando más en una artritis porque paciente joven. Artritis reumatoide principalmente le da a una pequeña porción de la población, no tanto a esa porción que es activamente trabajadora, que tiende a hacer una labor de oficio, de un trabajo mecánico, ¿ok? Em, Ya, entonces ustedes pueden calcular en base a esos datos si hablo de un dolor que empeora con el reposo y hablo de una enfermedad autoinmune y hablo de que se da en personas jóvenes y hablo de una alteración de la membrana sinovial, pues entonces yo estaría ¿ante qué estaría en este caso? Este de acá, el lado verde. Artritis. Exacto, muy bien. O lo saco por la enfermedad autoinmune o por el ataque de la membrana sinovial, ¿ok? Yo les pregunto, si ataco el cartílago, ¿puede haber inflamación? No. Si ataco la membrana sinovial, acá sí va a haber inflamación, aparte que se derrame líquido. ¿Ok? Y aquí estaríamos ante una artritis o una artrosis. Esa es Ah, artrosis. exacto, muy bien. Estamos ante una artrosis. La rigidez es poco duradera. En la artritis ya habíamos dicho cuál era la característica del dolor. Rigidez en tabla, rigidez matutina mayor de 1 hora. Aquí la rigidez es poco duradera. Yo me voy a descansar y me calma. Me pasa lo que estoy sintiendo, por eso decía. Me pasa, o sea, ya deja de, o sea, cede el dolor, ¿no? Cede al reposo. Pero aquí, en este caso, pues yo seguiría por más de 1 hora y si yo me voy a descansar, empeora. ¿Ok? Empeora el dolor. Ok. No es una enfermedad autoinmune la artrosis, principalmente en personas de 40, 60 años, producto de la actividad mecánica y el cansancio o desgaste. ¿Ok? Listo. Entonces, eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Espero de que hayan podido entender, comprender la sesión. Y otra cosita que dejé de decir, bueno, básicamente ello. ¿Ok? Entonces sé que algunos no han podido conectarse y van a poder ver la grabación y les voy a estar pasando el post para que puedan em, practicar con ¿ok? Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me pueden escribir o lo pueden poner por el chat, ¿sí? Sí. Ok. Ah, ya, Brigitte, ¿tienes una pregunta? Puede dejar de grabar. Grabar y transcribir de tener grabación. Ok.